Espero que estés listo. Ahí tal vez sentado en tu sofá, sentado en la cocina, no sé de dónde nos estás mirando, pero qué bueno que estás conectado, porque hoy la palabra de Dios te va a retar. Uno dice, pues la verdad, pastor, no necesito más retos este año. El 2020 ha estado lleno ya de retos y de problemas, pero te voy a decir algo. La palabra de Dios es un reto bueno. Es algo bueno que nos va a retar a crecer, y el crecimiento es algo bueno. Quiero hacerte esta pregunta: ¿qué tal si junto con todos sus retos el 2020 también nos presenta oportunidades? Había un entrenador de básquetbol en las universidades muy famoso en los años 70. Ganaron un montón de finales. Como él como entrenador. Él se llamaba John Wooden, y él dijo lo siguiente, dice: no dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que sí puedes. Qué interesante, ¿no? Porque ahorita sería muy fácil para nosotros enfocarnos en todo lo que no podemos hacer, pero no podemos permitir que esa lista de cosas de lo que no podemos hacer interfiera con lo que sí podemos. Y una de las cosas que todos podemos hacer durante este tiempo es crecer espiritualmente. Sí, aún con la dificultad, aún con problemas, aún con coronavirus, aún con la economía, a pesar de todo eso, tú y yo podemos crecer en medio de la tormenta. Y hoy continuamos esta serie hablando de eso, creciendo en la tormenta. Estamos usando la parábola de Jesús de Marcos 4, verso 3, que dice lo siguiente, dice: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Pero otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Eso es lo que nosotros queremos. Hoy queremos seguir con esta serie creciendo en medio de la tormenta, y hoy vamos a hablar de la buena tierra. Jesús mismo explicó esta parábola. En el verso 14 de Marcos 4 dice: el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces hemos aprendido que la semilla representa la palabra de Dios. La tierra representa la condición del corazón.
4 tipos de tierra. Número 1, el camino. Número 2, tierra rocosa. Número 3, entre los espinos. Y número 4, lo que todos anhelamos es la buena tierra. Eso es lo que tú y yo queremos ser. Los primeros 3 tipos de tierra no producen crecimiento. En cada uno de ellos hay algo que no permite el crecimiento. Entonces hemos estado aprendiendo. ¿Se acuerdan que el primer enemigo que tenemos que conquistar para poder crecer es el diablo? El segundo enemigo que tenemos que conquistar para poder crecer son los problemas y persecución. El tercer enemigo que tenemos que conquistar para poder crecer es un deseo excesivo por las cosas de este mundo. Y finalmente, encontramos el 4 tipo de tierra que sí permite crecimiento y trae una cosecha, la buena tierra. Entonces vamos a estudiar esa tierra hoy. Ya pues hemos aprendido de las tierras no buenas. Hoy vamos a hablar de la buena tierra y entender cómo es que funciona. Cuando vemos el verso 20 de Marcos 4, vamos a notar la primera cosa. Dice que la buena tierra representa a los que oyen la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer una lista. Espero que estés tomando notas ahí en tu celular o si tienes papel y pluma ahí. Vamos a hacer una lista de las características de la buena tierra. La primera es oír la palabra de Dios. Esa es la primera cosa. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Para poder crecer como creyente requiere la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, si queremos crecer, si queremos ser buena tierra, si queremos producir con nuestra vida, la primera cosa que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios. Nota lo que dice en Hebreos 2:1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. Para poder mantener bien la condición de la tierra, tenemos que mantener nuestro oído afinado a la verdad. Quiere decir que hay muchas otras frecuencias, hay muchas otras notas que son mentiras, pero hay una frecuencia, hay una nota que es la verdad y esa es la palabra de Dios. Y de igual manera que uno tiene que afinar una guitarra, la cuerda de la guitarra para que toque la nota correcta, nosotros tenemos que afinar nuestros oídos para oír la verdad de la palabra de Dios, porque tú y yo continuamente somos bombardeados por información, por mentiras. Y tenemos que escuchar, oír la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando aquí. Sabemos que debemos de oír. Ahora dice, y aceptan la palabra de Dios. Entonces la segunda cosa, la segunda característica de la buena tierra es oír la palabra de Dios. Y número 2, aceptar la palabra de Dios. Escúchame bien ahí en tu casa por un momento. Es una cosa oír la palabra de Dios, es completamente otra cosa aceptarla, hacerla tuya, aplicarla a tu vida. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Oír la palabra de Dios es conocer a Cristo como Salvador.
Vivir la palabra de Dios es conocer a Cristo como Señor. Mi oración es de que cada uno de ustedes hoy puede conocer a Cristo como Salvador, que Él te salva del infierno, de tus pecados, de la condenación del pecado. Pero además de eso, que puedas conocer a Cristo como tu Señor, el dueño de tu vida, el que te dice qué es lo que debes de hacer. Y algunos dicen, pues yo no quiero que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo quiero estar en control. No, te voy a decir algo. Rendirte a Cristo como tu Señor es la cosa que más libertad te da en esta vida. Es conocer la verdad y esa verdad te hará libre. Esto es lo que dice en Lucas 6:46. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? No podemos decir, Jesús, eres mi Señor, y después desobedecer su palabra. Y si queremos ser buena tierra requiere obediencia a la palabra de Dios. Entonces seguimos aquí con nuestra lista en Marcos 4:20. Los que oyen y aceptan la palabra de Dios, y después dice, y producen una cosecha. La tercera cosa en nuestra lista es producir una cosecha. El concepto de producir una cosecha no fue una enseñanza nueva de parte de Cristo. Él solamente estaba afirmando lo que Dios Padre creó como expectativa de nosotros desde el principio. Desde el comienzo de la historia fuimos diseñados para producir una cosecha. Te lo voy a mostrar en la palabra de Dios. En una Biblia, el primer libro de la Biblia es Génesis. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. Y en medio hay un montón de libros. Hoy te voy a mostrar este principio de producir con nuestras vidas. Te lo voy a mostrar al principio en Génesis, en medio en Ezequiel y al final en Apocalipsis, para que puedan ver que es un concepto desde el principio hasta el final de la Biblia. ¿Estás listo? Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Con quién está hablando Dios? Con Adán y Eva. Estamos hablando del principio. El libro de Génesis, lo que quiere decir la palabra de Génesis, quiere decir comienzos, principios. Es cuando todo comienza. Entonces aquí tenemos este mandato de Dios de ser fructíferos y multiplíquense. Después vamos a ver esa palabra más. Ahora vamos a ir a Ezequiel, uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Dice, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Ahora, nota que aquí habla de un río. En Génesis, donde estaba el huerto de Edén, había ríos al lado. Y hablaba ahí acerca de producir fruto y multiplicarse. Aquí en Ezequiel, en esta visión que Dios le da, dice, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Hay tanto aquí que te puedo decir, pero nota que el río corre desde el templo de Dios. Eso en el Antiguo Testamento, el templo representaba la presencia de Dios. Y cuando Cristo vino, Él abrió un camino de acceso a la presencia de Dios. Ahora, Emmanuel, Dios con nosotros en todo tiempo. La presencia de Dios está ahí en tu sala, en tu cocina, en tu recámara. Está en tu trabajo, donde tú y yo vamos. Emmanuel está con nosotros, Dios con nosotros, y su presencia va con nosotros. Y cuando tú y yo adoramos a Dios, creamos ese río de vida, de bendición. Entonces, recuerdan, Génesis al principio, producir fruto. Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento, producir fruto. Ahora nota en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 22, verso 1 dice, luego el ángel me mostró un ¿qué? Un río
con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. ¿Sabe qué son esos árboles? Somos tú y yo. Para eso fuimos diseñados. Por eso Cristo, la primer parábola que Él iba a compartir, tenía que ver con la condición de la tierra, porque Él nos quería recordar de que desde el principio el ser humano fue diseñado de parte de Dios para producir con nuestras vidas. Fuimos hechos para crecer, producir fruto y traer sanidad a las naciones. Así lo dice en Colosenses 1:10, dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestras vidas producen. También iremos creciendo. La meta no es solamente crecer, es producir fruto. El propósito de crecer no es ser el árbol más alto del huerto, sino de producir fruto. Conozco a algunos cristianos que están muy enfocados en crecer, pero poca atención dan a producir. Y espero que mientras vayamos creciendo, estamos también produciendo el fruto de nuestra vida. La consecuencia, el producto de nuestra vida es el fruto del Espíritu, es la bendición, es compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Entonces, regresamos al verso 20 de Marcos 4. No solamente oímos, no solamente aceptamos la palabra de Dios, no solamente producimos una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más. No es solamente cuestión de producir una cosecha, sino también es de la multiplicación. La multiplicación. Dios siempre ha sido un Dios de multiplicación. ¿Se acuerdan en Génesis? Les dije en Génesis 1:28 que debemos de producir fruto, y después dice: y multiplíquense. Y cuando vemos el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, en el libro de los Hechos vemos este principio. En Hechos 9:31 dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número, se multiplicó. En Hechos 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, porque Dios es Dios de multiplicación, y el Dios de la multiplicación nos llama a multiplicar. ¿Por qué estamos hablando de crecer en medio de la tormenta? Porque la verdad, sea en la tormenta o durante la victoria, tú y yo siempre fuimos diseñados y hechos para producir una cosecha con nuestras vidas y multiplicar. Entonces, si sabemos que la condición de la tierra es clave para el crecimiento y la cosecha, ¿quién es el responsable de la tierra? ¿A quién le corresponde la condición de la tierra? A nosotros. Condición de nuestro corazón es nuestra responsabilidad. En Salmo 139, verso 23, el salmista oró de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
El corazón es tan importante. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón. Lo interesante es de que en lo natural el corazón también es súper importante. Si uno va para un chequeo en el doctor, hay una lista de cosas que van a checar que directamente o indirectamente tienen que ver con la condición del corazón. Entonces, esta es una lista de verificación para la tierra, para tu corazón. Si el doctor Jesús, el gran médico, va a examinar nuestro corazón, estas son algunas de las cosas que Él va a revisar, que va a checar. Primero nos va a decir, no dejes que Satanás robe la semilla. Así el doctor nos va a advertir para checar la condición del corazón, la condición de la tierra. Segundo, va a decir, profundízate. Echa raíces en mi gran amor. La tercera cosa en la lista es de que nos va a decir, no dejes que los espinos ahoguen la palabra de Dios. Que no empezamos a enfocarnos en cosas terrenales y materiales. No hay nada malo en tener esas cosas, pero es terrible cuando te tienen a ti. Tenemos que hacer a Cristo y el reino de Dios lo más importante, lo número uno. Buscad su reino primeramente. La cuarta cosa que tenemos que verificar es que estamos oyendo la palabra de Dios. La quinta es que estemos aceptando la palabra de Dios. Y por último, que estemos produciendo una cosecha multiplicada. Yo quiero orar por ti hoy, porque tal vez una de estas cosas ha sido tu desafío, ha sido tu debilidad, ha sido la lucha que has experimentado. Y hoy vamos a orar. Únete conmigo ahí donde estás, sentado en tu sala, en la cocina, en la recámara, donde sea que estés escuchando, mirando esta predicación. Hoy la presencia de Dios va a estar ahí, va a llenar tu casa con su presencia, y hoy es un día de cambios, un día de transformación. Permíteme orar por ti. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que está escuchando en este momento. Y Señor, yo oro por los que el enemigo está tratando de robar la semilla. Aún en este momento tienen dudas, tienen temores, están resistiendo la palabra de Dios. Declaramos que somos libres para servirte, Dios, y que el enemigo no va a robar la semilla de la palabra de Dios, pero esta palabra va a caer en buena tierra y va a producir una cosecha multiplicada. Señor, yo oro como oró Pablo en Efesios 3, que podemos echar raíces en tu gran amor, que podemos crecer hacia abajo mientras crecemos hacia arriba, en fe, en sabiduría, en carácter, Dios. Oramos, Dios, por los que son tentados a poner demasiada atención en las cosas de este mundo. Líbranos, Dios. No queremos enfocarnos en cosas materiales, queremos ponerte a ti primero en nuestra vida. Buscar primeramente tu reino. Padre, queremos ser esa buena tierra. Queremos oír tu palabra, aceptar tu palabra. Queremos producir una cosecha multiplicada con nuestras vidas. Que esto te dé honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, para cada uno que está mirando, tal vez hay algún amigo que no está sirviendo a Dios todavía. No lo conoces como tu Señor, ni lo conoces como Salvador.
Y hoy Dios quiere perdonarte de todos tus pecados. Él quiere darte una vida nueva. ¿Cómo se hace esto? ¿Trabajando muy duro por 6 meses, por 1 año? No, es un regalo. Tú y yo no lo podemos ganar, no lo podemos llegar a merecer. Es un regalo de nuestro buen Padre que hoy nos quiere salvar. Entonces ahí donde estás, quiero invitarte a repetir esta oración después de mí. Dile: Padre Celestial, perdóname por todos mis pecados. Te entrego mi vida, me rindo a ti. Enséñame tu palabra y muéstrame tus caminos. Te serviré todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bueno que has estado conectado con nosotros hoy. Iglesia, vamos a salir al otro lado de esta situación. Vamos a seguir confiando en Dios. Que durante esta semana Dios te bendiga mucho y que puedas seguir creciendo aún durante la tormenta. Los amamos mucho, estamos orando por ti. Y si Dios hizo algo en tu vida hoy, nos encantaría escuchar ese testimonio. Nos puedes escribir en redes sociales o nos puedes mandar un mensaje a través de la página de internet. Los amamos, los bendecimos y estamos aquí para servirles. Que Dios te bendiga y vamos a terminar nuestra reunión hoy alabando a Dios. Nos vemos, mantente conectado en esta semana. Yo te amo, mi Señor, roca firme eres mi Dios, mi escudo y fuerza fiel, por siempre cantaré. Yo te amo, Dios, yo te amo, yo te amo, mi Señor, roca firme eres mi Dios, mi escudo y fuerza fiel, por siempre cantaré.